Buen día, vamos a hacer un repaso de la primera parte de nuestra unidad de óptica de la materia de física para la ingeniería. De lo primero que debemos de recordar son algunos de los conceptos que manejamos en óptica, sobre todo cuando estamos hablando de que el elemento principal a analizar viene siendo la luz. La luz la podemos definir como una radiación electromagnética capaz de afectar el sentido de la vista, ¿sí? Hay que recordar que en algún momento hubo el gran dilema de cuál era la naturaleza de la luz. Hubo algunas teorías que decían que era una partícula, la teoría corpuscular, algunos que decían que era una onda, la teoría ondulatoria. Posteriormente aparecieron otras como la teoría electromagnética y pues ahora sabemos que hay una cierta dualidad en la naturaleza de la luz porque es tanto partícula como onda, ¿sí? De la luz pues podemos hablar de distintas características, entre ellas hay que comentar que tiene una propagación que es rectilínea, pues viaja en línea recta con un cierto grado de dispersión, que tiene capacidad de hacer una reflexión. Esto quiere decir la luz puede incidir en una superficie lisa, como podría ser por ejemplo en un espejo, y la luz va a doblarse para seguir en un ángulo que si por ejemplo tenemos el espejo a 90 grados, pues bueno, la luz regresaría a su medio original. Si la luz incide en un cierto ángulo, ¿sí?, con respecto a la normal, pues en ese mismo ángulo, pero en el sentido contrario, la luz va a rebotar. Esta es una gráfica que ejemplifica precisamente lo que es el fenómeno de la reflexión. Por otro está la refracción. La refracción es aquel en el cual la trayectoria de la luz va a cambiar cuando penetra a un medio transparente. ¿Sí? Por ejemplo, viene, en este caso es la gráfica que tenemos aquí a la derecha, la luz se está desplazando en el aire con un cierto ángulo con respecto a la normal. Al momento que entra a un medio con un nivel de incidencia diferente, se refracta, el ángulo, se desvía el ángulo de la luz y la velocidad de la luz también va a tener una alteración. Esa alteración va a depender de la naturaleza del medio, porque el medio va a tener un índice de refracción particular que vamos a ver en un momento más. Recordar que la luz es simple y sencillamente una representación de nuestro espectro electromagnético. En ese espectro electromagnético nosotros no solamente tenemos la luz visible, obviamente el espectro visible pues es el fragmento de longitud de onda electromagnética que nuestros ojos son capaces de ver, que va prácticamente a las longitudes de onda de los colores que nosotros identificamos como los colores del arco iris, que va desde el rojo hasta el violeta, ¿sí? Pero la radiación electromagnética va más allá de ello. Por un lado, hacia la izquierda del rojo tenemos el infrarrojo, que no lo podemos ver con nuestra vista, pero lo podemos detectar, por ejemplo, con un termómetro. Y hacia el lado derecho del violeta tenemos el ultravioleta. Con el ultravioleta, por ejemplo, ahí están los rayos que en ocasiones recibimos del sol, pero no es todo. Hay otras franjas de radiaciones electromagnéticas, por ejemplo, hacia la izquierda del rojo, más allá del infrarrojo están las ondas de microondas y las ondas de radio. Estas son ondas de longitudes bastante grandes, ¿sí? Por ejemplo, para darnos una idea, las ondas de microondas son longitudes que pueden tener escasos centímetros o milímetros, y ya las ondas de radio pues son ondas que pueden tener longitudes de 1 metro, 10 metros, 100 metros de longitud. Para el lado de la derecha, en el otro extremo, entre más hacia la derecha vamos en el espectro electromagnético, la longitud de onda cada vez es más pequeña. Alcanza pues las micras, los nanómetros. Las longitudes de onda son de una milésima de metro, una milésima de centímetro, una millonésima de centímetro, cosas así por el estilo. Por eso es
que eso en cuanto a lo que viene siendo la longitud de onda, ¿sí? Bueno, de ahí pasamos a recordar que el espectro electromagnético de la luz visible solamente es una franja muy pequeña de todo el espectro. Realmente nuestros ojos solamente son capaces de captar, pues será una centésima parte de todo el espectro electromagnético existente. Otra de las características que tenemos que ver de la luz es su capacidad de dispersión. Por ejemplo, recordaremos nosotros aquella pintura de Isaac Newton dejando pasar por la rendija de una ventana un rayo de luz blanca que incidía sobre un prisma, y después de pasar por el prisma esa luz blanca se descomponía en los 7 colores del arco iris, ¿sí? Pues sí, efectivamente, la luz blanca es una luz que incluye todas las longitudes de onda visibles, pero al momento que entra por el prisma, esta se descompone en las diferentes longitudes de onda. Por eso es que tenemos los 7 colores del arco iris, ¿sí? Entonces, esto es hablando precisamente de lo que viene siendo la dispersión, lo que es la separación de un rayo de luz en sus componentes, en este caso con lo del prisma, debido a un diferente índice de refracción, lo cual pues va a ser parte del tema que vamos a ver posteriormente, que viene siendo la refracción. Por un lado, un tema que vamos a ver en un video aparte va a ser el tema de la reflexión. La reflexión es lo que ocurre cuando un rayo de luz, por ejemplo, incide en la superficie de una superficie reflectante, como puede ser un espejo o inclusive una superficie de agua, en donde se va a reflejar parte de la luz, ¿sí? Pero el caso ideal es un espejo. En un espejo, un rayo de luz llega con un cierto ángulo con respecto a la normal, ¿sí? La normal es exactamente en ángulo recto con respecto a la superficie del espejo, y ese rayo de luz va a rebotar y salir en un ángulo idéntico pero en sentido contrario con respecto a la normal. El ángulo I es idéntico al ángulo R, ¿sí? Vamos a ver posteriormente que ese tipo de reflexión hay dos tipos. Uno que es la reflexión regular, que es la que ocurre cuando tenemos una superficie reflectante que es uniforme, pareja, y otro en el caso una reflexión irregular, cuando la superficie de reflexión es bastante irregular en su superficie. Pero pues bueno, ese tema lo vamos a ver posteriormente. Me interesa que veamos nosotros el tema de la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz es algo que sí va a ser importante ahorita que veamos el tema de la refracción. La velocidad de la luz no fue sencilla medirla, sabiendo en la actualidad que la velocidad de la luz son aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Eso nos da una idea de lo complicado que sería aquí en nuestro planeta Tierra poder medirla, ¿sí? Sobre todo cuando no tenemos instrumentos de precisión. Pero con el paso de los años se empezaron a hacer varios intentos. Para poder llegar a lo que era la velocidad de la luz, antes tuvimos que averiguar algo igual de importante. ¿Cuál era la distancia real de la Tierra al Sol? En la actualidad sabemos que son 150 millones de kilómetros aproximadamente, pero durante mucho tiempo no hubo mucha forma de medirlo. Una de las primeras maneras que se descubrió con las cuales se podía hacer esa medición la descubrió Edmund Halley, el descubridor de la órbita periódica del cometa Halley. ¿Sí? Edmund Halley descubrió un método en el cual se puede utilizar el tránsito de Venus. El tránsito de Venus es cuando el planeta Venus pasa entre el Sol y la Tierra, y nosotros podemos ver a Venus como un puntito negro sobre la superficie del disco solar. Esta imagen aquí, tomada precisamente por un satélite de observación solar, nos muestra precisamente un tránsito de Venus. Vemos ese pequeño puntito que se está desplazando, ahí lo podemos ver, sobre la superficie del Sol. Ese es el planeta Venus. Ahora bien, los tránsitos de Venus no son muy frecuentes. En realidad solamente ocurren 2 tránsitos por siglo. Edmund Halley plantea este método para medir el tránsito de Venus, pero pues él sabía que iba a ser casi imposible
poder ser testigo del siguiente tránsito. ¿Por qué? Porque al nacer en 1656 y el siguiente tránsito darse en 1761, pues imposible que él sobreviviera más de 100 años. Así que él fallece en 1742 y otros son los que van a tener que hacer la observación del tránsito de Venus en 1761 y 1769. ¿Sí? La idea es de que con observadores colocados en posiciones antagónicas del planeta Tierra, o sea, separados por varios kilómetros de distancia, las observaciones hechas de ese tránsito por uno de los observadores, en este caso el observador 1, ¿sí?, iba a diferir en posición en tiempos de entrada y tiempos de salida de Venus sobre el disco solar, con las observaciones que haría un observador 2 en otra ubicación dentro en la superficie terrestre. Sin embargo, al momento que nosotros tomamos ambas observaciones y sacamos el ángulo, ¿sí?, de diferencia entre esas observaciones, se podría calcular la distancia de la Tierra al Sol, lo que nosotros conocemos como sus unidades astronómicas. Y eso, pues, tendríamos que esperar el tránsito de Venus, en donde viéramos a Venus, así como una pelotita oscura, pasar sobre el disco solar. La primera oportunidad se presentó en el siglo XVIII, en 1761 y 1769. Una de las anécdotas que comentábamos en clase es que uno de esos observadores fue Guillermo Le Gentil, quien viajó bastante lejos. Él era francés de París, viajó allá por los rumbos de África y Asia para hacer las observaciones del tránsito en 1761, pero en aquel entonces Francia e Inglaterra ya se encontraban en guerra y pues el capitán del barco francés en donde él estaba haciendo el viaje, prefirió no hacer la trayectoria normal porque pasaba por territorios que estaban bajo la hegemonía británica. Entonces corrían el riesgo de que, siendo el barco de bandera francesa, pues fueran atacados. Y pues Le Gentil no llegó a tiempo a la ubicación en donde empezaba a hacer las mediciones del tránsito de Venus. Las hizo sobre la superficie del barco. Las mediciones que sacó fueron totalmente inútiles por el bamboleo del barco. Y lo que él decidió fue, pues, para que regresarse a París. Total, en 8 años sería el siguiente tránsito de Venus. Así que decidió desplazarse hacia Asia y observar el tránsito de Venus de 1769. Llegó finalmente al sitio de observación y después de varios días de cielos despejados, el día de la observación del tránsito de Venus, para su mala fortuna, el cielo se nubló. Así que no pudo observar el tránsito de Venus. Se regresa a París bastante consternado y de ahí es que surge el por qué se dice que Guillermo Le Gentil es el astrónomo con la más mala suerte del mundo, porque se le frustraron las 2 observaciones del tránsito de Venus y adicionalmente, llegando a París, descubre que su familia lo dio por muerto y pues ya se repartieron todos sus bienes. Inclusive su puesto en la Academia de Ciencias de París ya había sido tomado por otra persona y pues tuvo que meter abogados y todo para recuperar sus privilegios, ¿sí? Bueno, eso es una anécdota de Guillermo Le Gentil. Y con estas observaciones del tránsito de Venus, sobre todo con las precisiones de las observaciones obtenidas en 1874 y 1882, finalmente se pudo determinar que la distancia de la Tierra al Sol eran aproximadamente 150 millones de kilómetros. Hoy sabemos que son aproximadamente unos 149.5 millones de kilómetros. Bueno, sabiendo eso, fue que finalmente pudimos obtener la velocidad de la luz. ¿Por qué? Bueno, el método para obtener la velocidad de la luz arrancó en 1676, cuando este astrónomo, Ole Christian Romer, estaba haciendo observaciones del tránsito de las lunas de Júpiter. Habíamos comentado que si nosotros observamos por unos binoculares grandes que estén montados sobre un tripié,
u observamos en un pequeño telescopio, observaremos a Júpiter como un disco redondeado. Por ejemplo, aquí en esta imagen obtenida por un pequeño telescopio, inclusive se alcanzan a ver las franjas de las nubes de Júpiter y se alcanzan a ver 4 estrellitas que en realidad no son estrellas, son las 4 principales lunas de Júpiter, las lunas que descubriera Galileo Galilei con su primer telescopio y que por eso se le llamaron lunas galileanas. Esas lunas son la más cercana a Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Bueno, pues Roemer empezó a hacer observaciones precisamente de los tránsitos de Io, o sea, los momentos en los cuales pasaba por enfrente del disco de Júpiter y los momentos en los cuales era eclipsado, cuando pasaba por atrás de Júpiter y era eclipsado por la sombra de Júpiter, ¿sí? Y descubrió algo bastante interesante. Sucede que sus observaciones eran precisas cuando las hacía, por ejemplo, en el momento en que la Tierra estaba en oposición a Júpiter. Esto es cuando la Tierra se encontraba en su mayor acercamiento a Júpiter. Pero meses después, cuando la Tierra seguía su órbita alrededor del Sol, ¿sí?, y realizaba otro tipo de observaciones, esas observaciones sufrían un lapso de retraso. Ese lapso de retraso era de aproximadamente unos 1000 segundos, ¿sí? Entonces, Roemer no se podía del todo explicar a qué se debía esa diferencia, porque no era lo mismo tomar los cálculos de las observaciones de los tránsitos de Io, hacerlos cuando la Tierra se encontraba más cerca de Júpiter, los cálculos y las observaciones coincidían, pero cuando la Tierra se desplazaba a otra posición a lo largo de su órbita solar y hacía las mismas observaciones, los tiempos de observación variaban con respecto a los calculados. Ese lapso de observación, ese desfase era de aproximadamente 1000 segundos. Entonces él dijo, bueno, quiere decir que la diferencia le está haciendo precisamente el diámetro de la órbita de la Tierra, ¿sí? En aquel entonces, en los tiempos de Roemer, cuando todavía no teníamos la precisión de la medición con el tránsito de Venus, se creía que la Tierra se distanciaba del Sol en aproximadamente unos 214 o 215 millones de kilómetros, que esa era la distancia de la Tierra al Sol. Por lo tanto, Roemer, tomando en cuenta ese dato, lo dividió entre los 1000 segundos y sacó que la velocidad de la luz era de aproximadamente, a fechas actuales, posteriores, podría sacarse que serían unos 293,000 kilómetros por segundo. En aquel entonces, Roemer obtuvo una velocidad que era de 214,000 kilómetros por segundo. Ahora, como hemos dicho, sabemos que la velocidad, la distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros, por lo tanto, el diámetro de la órbita de la Tierra deben ser aproximadamente unos 300 millones de kilómetros. Ahora nosotros manejaríamos aquí los 300 millones de kilómetros entre los 1000 segundos y obtendríamos que la velocidad de la luz sería aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, con eso se obtuvo la velocidad de la luz. Posteriormente, se realizarían algunos otros experimentos de física experimental y se obtendría una velocidad de 299,792 kilómetros por segundo, ¿sí? Pero pues bueno, ya con eso tenemos la velocidad de la luz y eso nos va a ser interesante porque al saber nosotros la velocidad de la luz y viendo el tema de lo que es la reflexión, de cómo un rayo de luz, por ejemplo, un rayo láser puede salir rebotado por un espejo, pues eso nos podría permitir algo muy interesante, que viene siendo lo siguiente. Tenemos dudas de si el ser humano realmente llegó a la superficie de la Luna. Pues sí lo llegó.
sucede que en las misiones del Apolo se llevaron precisamente espejos a la superficie lunar. Ahí se dejaron esos espejos en su interior, eran unos cubos reflejantes en los cuales un rayo de luz llegaba y sin importar el ángulo de incidencia, una serie de rebotes en el interior de esas esferas iba a provocar que el rayo de luz regresara en el mismo ángulo en que se había recibido. Entonces, los astrónomos desde los observatorios aquí en la Tierra disparan un rayo láser en dirección a la Luna hacia los sitios donde fueron los alunizajes del Apolo, por ejemplo, en este caso del Apolo 11. Entonces, ese rayo láser incide sobre los espejos dejados ahí y el rayo rebota en el mismo ángulo y regresa a la Tierra. Entonces, los astrónomos detectan con relojes atómicos con mucha precisión el tiempo que ese rayo de luz tardó en viajar de la Tierra a la Luna y de regreso. Y con eso ellos pueden calcular la distancia de la Tierra a la Luna con muchísima precisión. Entonces, esa es una de las utilidades que hemos tenido de conocer la velocidad de la luz y también de conocer las características de reflexión de la luz. Entonces, esto es física para ingenieros. No nada más es conocer la parte teórica, sino conocer las aplicaciones que todo este conocimiento de las leyes de la física nos permite obtener. Bien, la velocidad de la luz, eso tiene otras características interesantes, como su velocidad, aunque 300,000 kilómetros por segundo parece muchísimo y realmente lo es. Con eso nosotros podríamos a velocidad de la luz, por ejemplo, viajar a la Luna en un segundo. Pero de todas maneras, para hacer viajes en el universo, la velocidad de la luz se puede llegar corta. Es más, la imagen que nosotros obtenemos ahorita de la superficie lunar no es una imagen en tiempo real, es la imagen de la Luna como era hace un segundo. Si nuestro Sol se encuentra a casi 150 millones de kilómetros de nosotros y la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo, quiere decir que los rayos de Sol o la imagen del Sol que tenemos nosotros en este momento es realmente la imagen de cómo era el Sol hace 8 minutos. Como comentaba yo, si el Sol en este momento dejara de emitir luz, no nos enteraríamos hasta al cabo de 8 minutos. Esto es más contrastante o más drástico si tomamos en cuenta, por ejemplo, en la nebulosa de Orión. Esta nebulosa de Orión se encuentra a 1344 años luz de distancia de nosotros. Quiere decir que las imágenes que en este momento captamos de la nebulosa de Orión vinieron de esa nebulosa o nos permiten ver esa nebulosa no como es en la actualidad, sino como era en el siglo VII de nuestra era, en aquella época en donde pues ya el profeta Mahoma había fallecido y el Islam se empezaba a extender por Asia y África. Ahora bien, la galaxia más cercana a nosotros, bueno, nuestra galaxia es la Vía Láctea. El núcleo de la Vía Láctea se encuentra a 120,000 años luz de distancia de nosotros. Nosotros, si observamos ahorita una imagen del núcleo de nuestra galaxia, esa imagen es la imagen que surgió del núcleo de nuestra galaxia cuando el hombre neandertal todavía se encontraba en la superficie terrestre y el hombre actual todavía estaba pendiente de aparecer en nuestro planeta. La galaxia de Andrómeda, por ejemplo, es la galaxia más cercana a nosotros. Se encuentra a casi 2,5 millones de años luz de distancia. La imagen que captamos en la actualidad, la luz que en este momento nuestros telescopios captan de la galaxia de Andrómeda, surgió de esa galaxia cuando en la Tierra todavía ni siquiera existían seres humanos. En aquel entonces lo que existían eran algunos de nuestros ancestros evolutivos, en este caso el Australopithecus ya se encontraba posando sus pies en África. Y más contrastante todavía, por ejemplo, la luz que nos llega de la galaxia NGC 1672
a 60 millones de años luz de distancia, la vemos tal cual como era en la época en que los dinosaurios se extinguieron en nuestro planeta Tierra. En otras palabras, la luz, la imagen que nos permite captar el universo, es una especie de máquina del tiempo porque nos permite ver estrellas y galaxias a como eran en la antigüedad. Ok, pasamos a otro tema. Vamos a ver lo que viene siendo el fenómeno de la refracción. Como dijimos, la reflexión lo vamos a dejar para otro video y vamos a hablar ahora de lo que viene siendo la refracción. La refracción podríamos decir que es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre tras pasar estos de un medio a otro en el cual la luz se propaga con distinta velocidad y se rige por medio de dos principios o leyes que son conocidas como las leyes de Snell, ¿sí? Bueno, aquí lo que vamos a ver, un claro ejemplo de ello es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un popote en un vaso y empezamos a llenar de agua ese vaso y de repente tomamos en cuenta, vemos que ese popote parece deformarse cuando lo vemos por el cristal y más aún cuando lo vemos que ya está en la parte que ya se encuentra inundada por el agua. Esa distorsión de la imagen del popote es precisamente debido porque inicialmente veía la imagen o la luz que nos llegaba del popote nos llegaba por un medio que era el aire. Otro medio diferente es el vidrio y otro más es el agua. Por eso no es que el popote esté doblado ni esté quebrado, sino su imagen se ve distorsionada precisamente por esa refracción, ¿sí? Entonces, adicionalmente hay que tomar en cuenta que la velocidad de la luz en el aire es una y la velocidad de la luz, de esa luz que se desplaza por el vidrio es otra y la que se desplaza por el agua también es otra. Cada una de ellas tiene un índice de refracción diferente, ¿sí? La primera ley de Snell nos dice que el rayo incidente, el rayo refractado y la normal pertenecen al mismo plano, ¿sí? Y la segunda ley dice que entre el ángulo de incidencia y el de refracción existe la siguiente relación. Y aquí vamos a tener una formulita. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta para usar esta fórmula es que el ángulo que nosotros vamos a medir de incidencia de un rayo va a ser con respecto a la normal. La normal está a 90 grados de las superficies de contacto de las dos sustancias. Por ejemplo, en este caso que puede ser el aire y el agua o el aire y el vidrio, pero vamos a tomarlo sobre la normal. Siempre va a ser el ángulo sobre la normal, ¿sí? Entonces vamos a tener un rayo de luz incidiendo sobre la superficie en un ángulo con respecto a la normal y ese rayo se va a desviar a otro ángulo diferente, también tomado en cuenta sobre la normal, y también la velocidad de la luz va a cambiar cuando cambia de medio, ¿sí? Vamos a tener un índice de refracción N1, por ejemplo en el aire, y un índice de refracción N2 en el otro material transparente que puede ser agua, puede ser vidrio u otra sustancia. Pero por lo pronto la relación está dada por esta fórmula que nos dice que el índice de refracción del elemento 1 por el seno del ángulo de refracción del rayo de luz en ese elemento es igual al índice de refracción del elemento 2 por el seno del ángulo de la refracción del rayo de luz en el elemento 2. Y eso también lo podríamos dejar así en fracciones para hacer una ecuación de proporción que nos permita sacar nosotros datos o incógnitas en base a una simple regla de 3. Vamos a ver, acordémonos que muchos de los datos y de los problemas aquí planteados pues vienen del libro que estamos utilizando como texto, que viene siendo la física de Tippens, ¿sí? Aquí vamos al concepto de índice de refracción. El índice de refracción es una cantidad dimensional y generalmente es mayor que la unidad, ¿sí? Por ejemplo, en el aire el índice de refracción es 1. Para el agua el índice de refracción es 1.3 y en el vidrio
bueno, dependiendo obviamente del tipo de vidrio, es 1.5. Y tenemos una tabla con el índice de refracción de distintas sustancias, por ejemplo, el agua, el alcohol etílico, el cuarzo, el diamante, la glicerina, el hielo, ciertos tipos de vidrio. Y bueno, vamos a nosotros a saber que hay una formulita que dice que el índice de refracción es igual a la constante de la velocidad de la luz pues en el vacío, por decirlo de alguna manera, sobre la velocidad de la luz en la sustancia correspondiente a este índice de refracción. Entonces, recordemos que la velocidad de la luz pues son 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces nosotros podemos obtener, si sabemos la velocidad de la luz en el medio, ya sea agua, ya sea vidrio o lo que sea, podemos calcular el índice de refracción de la sustancia. O de otra manera, nosotros llegar a hacer la conversión para que esa fórmula nos permita sacar la velocidad de la luz en determinado medio. Por ejemplo, nos dice calcular la velocidad de la luz en un diamante cuyo índice de refracción es 2.4. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que tenemos nuestra formulita del índice de refracción y vamos a despejar la velocidad de la luz. Entonces, va a pasar acá dividiendo y la velocidad de la luz va a pasar a este lado. Ya tenemos velocidad de la luz en el diamante es igual a la constante de la velocidad de la luz entre el índice de refracción del diamante. El índice de refracción del diamante es 2.4, como podemos ver precisamente aquí. Diamante 2.4. Ponemos la velocidad de la luz, en este caso se pone en metros por segundo, y hacemos el cálculo y ese nos da 1.24 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, esta es la velocidad de la luz en un medio como sería el diamante, que serían aproximadamente unos 124.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Ok, ese es un caso. Vamos a ver pues la ley de Snell. Ya dijimos que esta es nuestra fórmula, la podemos representar también de esta manera, que no se nos olvide el ángulo que nos tienen que dar es el ángulo con respecto a la normal. Si lo que nos llegan a dar es el ángulo con respecto a la superficie de contacto de los dos medios, nosotros tenemos que sacar el complemento, ¿sí? Lo vamos a ver en algunos casos más adelante. Vamos al siguiente ejemplo. Nos dice, la luz pasa del agua al aire con un ángulo de incidencia de 35 grados. ¿Cuál será el ángulo de refracción si el índice de refracción del agua es 1.3? ¿Sí? Entonces, vamos a ver los datos que tenemos. Pasamos del agua al aire, ¿sí? Con un ángulo de incidencia de 35 grados, ¿sí? Ok, entonces, el índice de refracción del agua es 1.3 y el del aire, 1, ya lo habíamos dicho. Entonces tenemos el índice de refracción del aire, el índice de refracción del agua, el ángulo en el aire, que es 35 grados. Nos falta descubrir cuál es el ángulo de incidencia en el agua. Entonces ponemos nuestra formulita de Snell, ya la habíamos visto aquí, N1 sobre el seno del ángulo 1 es igual a N2 por el seno del ángulo 2. Entonces aquí nosotros sustituimos el ángulo de incidencia del aire por el seno del ángulo de incidencia del aire, que ese sí lo conocemos, es igual al índice de refracción del agua por el seno del ángulo de refracción en el agua, que este sí lo tenemos ahí a la mano, ¿sí? Ok, bueno, vamos a ver cuáles son los datos que nosotros tenemos a la mano para de esa manera nosotros vamos a estar sacando ahí la información, ¿sí? Ok, fíjense que hay un detalle aquí que hay que ver y sobre todo a tomar en cuenta. Lo que tenemos es el índice, es el ángulo de lo que viene siendo en el aire, ¿sí? Dice, la luz pasa del agua al aire
con un ángulo de 35 grados. ¿Cuál será el ángulo de refracción si el índice de refracción del agua es de 1.3? ¿Sí? Ok. El ángulo de refracción del aire puede determinarse a partir de la ley de Snell. ¿Sí? El del aire. Entonces, este ángulo es el del agua. Aquí está equivocado. Este no es el del aire, este es el del agua. Por eso es que lo sustituimos acá. ¿Sí? Ahorita, precisamente que estoy viendo esto, me está cayendo el 20 de ese detalle, esta imprecisión que traemos aquí en esta representación. Entonces, de este lado tenemos lo que corresponde al agua. Tenemos el índice de refracción del agua, que es 1.3. Aquí lo tenemos. El ángulo de refracción en el agua, que es 35 grados. Y el índice de refracción del aire, que es 1. Entonces, pues se supone que se pasa, aquí están multiplicando, pasa dividiendo, pues, y sacamos nosotros el seno del ángulo de 35 grados y lo multiplicamos por 1.3 y nos queda 1.763. A eso le vamos a sacar inversa del ángulo, inversa del seno, para sacar el ángulo, ¿sí? Entonces, para eso lo que estaríamos nosotros haciendo es de que hacemos, por ejemplo, nuestro cálculo. Tenemos el seno de 35 grados, eso le sacamos el seno, ¿sí? Y lo multiplicamos por 1.33, ¿sí? Obviamente aquí al final vamos a tener una diferencia porque yo estoy utilizando muchos decimales con respecto a los que se están utilizando en esta diapositiva, pero a este dato yo en mi calculadora solamente pues saco el inverso del seno, que es este, y con eso tengo el ángulo 49.71 grados, 49.7 grados. Entonces el ángulo precisamente que vamos a tener en que sale ese rayo de luz al aire va a ser de 49.7 grados, ¿sí? Ok, entonces otro ejemplo más que nos sirva para ir resolviendo los problemarios. Tenemos un rayo de luz en el agua, incide en un ángulo de 40 grados sobre una lámina de vidrio que está en el fondo de un contenedor. Si el rayo refractado forma un ángulo de 37 grados con la normal, ¿cuál es el índice de refracción del vidrio? Conocemos el índice de refracción del agua, que es 1.33. El ángulo de refracción con respecto a la normal, que es 40 grados. Nos dan el ángulo de refracción en el interior, en el vidrio, que es 33.7 grados. Falta averiguar el índice de refracción del vidrio. Entonces, sustituimos en nuestra ley de Snell. Entonces, nuestra incógnita es el índice de refracción del vidrio. El ángulo es 33.7 grados, que es el seno de 33.7 grados. El índice de refracción del agua es 1.3 y el ángulo en el agua es de 40 grados. Entonces, de ahí nosotros vamos a hacer nuestro cálculo. Seno de 40 grados por 1.3 y eso dividido por el seno de 33.7 grados y nos daría 1.54. Ese sería el índice de refracción del vidrio, ¿sí? En nuestro problemario pues tenemos varios casos. Solamente hay que tomar en cuenta ese detalle que les había yo comentado. Para que nuestros cálculos sean correctos, tenemos que usar el índice de refracción tomado desde la línea normal, no el que desde la superficie de contacto de ambas sustancias. Si nos dan este ángulo, nosotros tenemos que sacar el complementario. Esto es 90 grados menos el ángulo con respecto a la superficie para obtener el ángulo con respecto a la normal. Porque eso está pasando en varios de los problemas que vienen siendo planteados, porque nos dicen, por ejemplo, el haz sale al aire formando un ángulo de 32 grados con la superficie horizontal del agua. Entonces el cálculo no lo vamos a hacer con 32 grados, sino lo vamos a hacer con 90 menos 32 y ya con eso sacamos el ángulo real, este ángulo. Si no,
nuestros resultados no van a salir correctos. Vamos a tomar este caso. Por ejemplo, dice la luz pasa del agua al aire. El haz sale al aire formando un ángulo de 32 grados con respecto a la superficie horizontal del agua. ¿Cuál es el ángulo de incidencia dentro del agua? Bueno, entonces como les digo, nos lo están dando con respecto a la superficie horizontal. Ese ángulo así no nos sirve, tenemos que sacar el complemento. Entonces ponemos 90 menos 32 y eso nos da 58 grados. Este es el ángulo que realmente nos es útil, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tomar en cuenta precisamente ya los datos que aquí nos son proporcionados. Entonces el ángulo en el aire son 58 grados, el índice del aire es 1, entonces y acá de este lado lo que desconocemos es el ángulo este, ¿sí? Entonces si tenemos el n que viene siendo 1.3, que es el del agua, de este lado es el agua y de este lado es el aire. El ángulo en el aire, dijimos, son 58 grados. El aire tiene un índice de 1, así que por eso tenemos 1 por el seno de 58 grados y eso dividido por el índice de refracción en el agua, que es 1.3. Entonces nosotros hacemos ese cálculo en nuestra calculadora y vamos a obtener como resultado que 58, seno de 58 es 0.848 dividido entre 1.33 nos da prácticamente 0.638. Eso le sacamos nosotros la inversa del seno y nos da un ángulo de 39.6 grados, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros tenemos el ángulo de incidencia en el agua, que es lo que nos están solicitando, ¿sí? Ok, otro fenómeno a manejar aquí es el de profundidad aparente. Sucede lo siguiente, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las cosas en la alberca y las vemos desde el aire o desde la altura, pues parece que las cosas en la alberca tienen una cierta profundidad, pero esa profundidad no es real, es una profundidad aparente. Cuando vemos nosotros las cosas desde fuera de una superficie acuosa, por ejemplo de una alberca, las cosas se ven más cerca de lo que realmente están. O sea, parecen estar más próximas a la superficie de lo que realmente es. Están más profunda en realidad, ¿sí? Entonces, por eso aquí nosotros estamos utilizando esta formulita para hacer los cálculos de relación entre la profundidad aparente y la profundidad real. Por ejemplo, una moneda que estuviera en el interior de una alberca aparentaría estar a una profundidad Q. Sí, es una profundidad aparente, pero en realidad está toda más abajo, a una profundidad real que es P, ¿sí? Para sacar la diferencia entre esa profundidad aparente y real, solamente requerimos los índices de refracción de ambas sustancias. En el caso de una alberca, pues es por un lado lo que viene siendo el aire y por otro lado lo que viene siendo el agua, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo basado en ese caso en particular, en donde nosotros utilicemos precisamente esta fórmula. Una moneda se encuentra en reposo en el fondo de un recipiente lleno de agua. La distancia aparente de la moneda a la superficie es de 9 centímetros. ¿Qué profundidad tiene el recipiente? Bueno, pues para eso, ¿qué es lo que tenemos? Utilizamos nuestra fórmula, que es Q sobre P es igual a N2 sobre N1. N1 es el índice de refracción del agua, N2 es el índice de refracción del aire, que es 1. Así que, pues bueno, vamos a tomar en cuenta eso. Nos están dando la profundidad aparente que viene siendo Q, ¿sí? Entonces nos están dando esto
y tenemos que buscar P. Pues aquí lo que estaríamos nosotros haciendo es un despeje. Estamos sacando una especie de regla para sacar esa información. Entonces, ¿cuáles son los datos que nosotros tenemos? Pues los datos que nosotros tenemos viene siendo el índice de refracción del agua multiplicado por la profundidad aparente, que son 9 centímetros, dividido por el índice de refracción del aire, que es 1. Entonces, tenemos 9 por 1.3 entre 1 nos da 12. Y 12 es la profundidad real que va a tener precisamente ese recipiente. ¿Sí? La moneda aparentemente está a 9 centímetros de la superficie, pero en realidad está a 12 centímetros de la superficie. ¿Sí? Vemos algunos casos del problemario, por ejemplo, este segundo que tenemos aquí, el 35.32, en donde nos dice una placa de vidrio se coloca encima de una moneda sobre una mesa. La moneda parece estar a 3 centímetros debajo de la parte superior de la placa de vidrio. ¿Cuál es el espesor de dicha placa? Bueno, vamos a identificar aquí nuestros datos. Tenemos nuevamente nuestra fórmula. Q, que es la distancia aparente. P, que es la distancia real. N, que es el índice de refracción del aire. Y NG, que viene siendo el índice de refracción del vidrio, en este caso que es 1.5. Entonces aquí lo tenemos, el del aire es 1, el del vidrio es 1.5. Y por lo pronto, Q, que es el otro dato que nos da, son 3 centímetros. Entonces aquí se hace la sustitución en base a la fórmula, hacemos una simple regla de 3, en donde nosotros tenemos Q por N dividido entre N. Entonces tenemos el índice de refracción del vidrio, que es 1.5, la distancia aparente, que son 3 centímetros, todo eso dividido entre 1, que es el índice de refracción del aire. Con eso nosotros obtenemos 1.5 por 3 y nos da 4.5 centímetros. 4.5 centímetros es realmente la distancia que hay entre la moneda y la parte superior de la placa de vidrio. ¿Sí? Entonces, espero que con estos casos que ya vimos aquí sea más que suficiente para que nosotros podamos hacer los problemas que se nos llegan a plantear en nuestro problemario. Buena suerte con ello.